cómo la configuración del espacio en el que vivimos, pues en el fondo también nos afecta en nuestra adaptación de la vida cotidiana durante las épocas de pandemia o durante las épocas de otro tipo de crisis, ¿no? En este caso yo me voy a centrar en un aspecto determinado del entorno urbano, como es la accesibilidad, la hiperaccesibilidad, la superaccesibilidad, la proximidad. En el fondo voy a utilizar un poco como sinónimos y voy a utilizar esta expresión que se está poniendo de moda, ¿no? Este término casi de marketing urbano que se ha convertido esto de la ciudad de los 15 minutos, para dar una idea de cómo está distribuida la accesibilidad y la proximidad potencial en el área de Barcelona, y cómo eso nos da idea de cómo se pueden ir configurando las adaptaciones de la movilidad a la crisis de la pandemia. Como sabéis, pues la crisis nos ha afectado en absolutamente todo de nuestra vida cotidiana, y como la movilidad en el fondo son la suma de desplazamientos que realizamos en nuestra vida cotidiana, pues analizando la movilidad podemos ver cómo la gente se ha ido adaptando a estas necesidades de la pandemia. Una primera época aquí en España marcada por el confinamiento total, después un proceso de desconfinamiento parciales, y ahora una nueva realidad que nos parece que hemos vuelto a la normalidad, pero que no hemos vuelto del todo, ¿no? Así que habiendo en términos de transporte una gran desconfianza en el transporte público, que aún no se ha recuperado en sus niveles prepandemia, etcétera, etcétera, y yo creo que los cambios de movilidad pues van a costar un poco recuperarlos, porque en general son de inercia larga. Pero bueno, voy a explicar un poco este proyecto en el que estamos metidos. Este proyecto se llama FMC More, es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, por los premios de investigación del Fondo COVID que organizó el Ayuntamiento. Y es un proyecto que realizamos dentro del paraguas del GEMOT, del Grupo de Estudios en Movilidad, Transporte y Territorio de aquel Departamento de la Geografía de la Autónoma, pero que realizamos mano a mano con Guillem Vic, que es el co-investigador principal, y yo. Y es un proyecto que tiene 4 fases muy delimitadas, de las cuales hoy voy a explicar pues, la primera y un poco la segunda, porque esto es un ongoing process y aún estamos empezando, ¿no? Básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de, en una primera fase, mapificar la ciudad de los 15 minutos en Barcelona, algo que ya se había intentado hacer, pero que ahora con las herramientas espaciales que tenemos podemos hacerlo de una forma mucho más acurada y mucho más real, ¿sí? Y eso incluye pues, calcular la accesibilidad en términos de tiempo a las principales destinaciones habituales de la ciudadanía a partir de diferentes enfoques metodológicos, ¿sí? Una vez tenemos esto, que es el análisis espacial, y que voy a enseñaros algunos mapas hoy, tenemos una segunda fase que es el análisis de la demanda, es decir, una cosa es lo que me permite el entorno construido, el entorno urbano, ¿no? A nivel de configurar mis desplazamientos diarios, y otra cosa muy diferente es realmente lo que ha hecho la población. Entonces, para analizar cómo se ha comportado la movilidad en Barcelona durante la época de pandemia y ahora en la pospandemia, vamos a utilizar una tríada de fuentes de datos que incluye encuestas de movilidad clásicas, pero que también incluye lo que llamamos una fuente de Big Data a través de la telefonía móvil, que son ubicaciones de dónde estaba la gente cada día durante la pandemia dentro de Barcelona. Y luego también intentaremos utilizar, y esto es un poquito ya más de cara al futuro, toda una fuente de datos que hemos ido acumulando dentro del grupo de investigación sobre bueno, tecnología GPS y tracking, y grupos de población específicos como jóvenes, seniors, etcétera, que en proyectos anteriores hemos traqueado su movilidad con mucha resolución espaciotemporal, y que eso también nos permitirá entender un poco la relación entre la ciudad de los 15 minutos y la movilidad real de las personas, ¿vale? Esto el proyecto plantea combinarlo con una encuesta, obviamente, para obtener datos de percepción y de opinión. No todo es potencial objetivo del entorno urbano o movilidad objetiva, sino que los factores de hábito, de información, de opinión acerca de las distintas opciones de transporte y distintas opciones de adaptación de mi movilidad cotidiana respecto a la pandemia, pues la percepción tiene un papel importantísimo, y al final pues lo que vamos a hacer va a ser un análisis estadístico de cómo
el entorno impacta las posibilidades de adaptación de la movilidad. Pero como os digo, hoy solo os voy a hablar de la primera parte porque es en lo que estamos ahora mismo y son análisis súper recientes y en el fondo un poco provisionales porque hay que ir asentándolo todo, ¿vale? Para ubicar un poquito el tema, muy brevemente, no es mi intención hacer una diatriba ideológica sobre la ciudad de los 15 minutos. Se ha escrito mucho y se está generando mucha literatura sobre el tema. A favor y en contra, para mí, ya os digo, tiene unos peligros, ¿no?, que se asemejan a estos otros términos que han terminado significando nada, ¿no?, tipo Smart City y otras cosas de estas, ¿no? La ciudad de los 15 minutos al final no deja de ser un eslogan demasiado simplista muchas veces, pero tenemos la oportunidad de que si realmente estos approach, ¿no?, estas consideraciones se demuestra que son eficaces para crear dinámicas de proximidad, sí que son potencialmente utilizables para impulsar el cambio efectivo en las áreas urbanas, ¿no? La ciudad de los 15 minutos es este concepto que se basa en el tema del microurbanismo y la perspectiva temporal, es decir, no es tan importante planificar un área urbana en base a distancias euclidianas, si lo que necesitamos es crear áreas urbanas para las personas, y para las personas la distancia no es un factor a tener en cuenta, lo que se tiene que tener en cuenta es el tiempo. Y por lo tanto, lo que se considera una distancia recorrida en términos de tiempo, ¿sí?, aceptable para acceder a la mayoría de actividades cotidianas que me ofrece la ciudad serían estos 15 minutos andando, ¿no? En el fondo, esto es básicamente una nueva iteración de la planificación urbana que busca, ¿no?, algo muy clásico, que es la vida de barrio, la proximidad, esta pequeña escala urbana que nos hemos marcado como target en muchas ocasiones como opuesto al sprawl, a las grandes distancias, a la motorización excesiva, etc. Y sabemos que conlleva unos beneficios pues a nivel de transporte, a nivel de consumo energético, a nivel de emisiones, etc. ¿Vale? Es importante entender, y no me voy a extender mucho, que el concepto de ciudad de 15 minutos no es nuevo. Ahora está muy de moda, pero esto llevamos hablando tiempo sobre esto. De hecho, recuerdo en mi estancia con Daniel Gallán en Aalborg que hablábamos de un primer análisis en 2013 o 2014 sobre la ciudad de los 10 minutos en aquella época. Y es que ya en 2010 la ciudad de Portland pues, utilizó este concepto de la ciudad de los N minutos, en aquel caso era la ciudad de los 20 minutos, para definir lo que era un barrio completo o lo que no lo era, ¿sí? Y en su master plan de Portland, ellos hicieron este mapa en que mapificaban la accesibilidad a toda una serie de servicios diarios en base a si se podía llegar a cada uno de estos servicios en menos de 20 minutos de viaje o no se podía, ¿no? Otro ejemplo famoso es el caso del Plan Melbourne, que se empieza a discutir en 2014 y se prueba en 2016, y que en ese caso pues, se definen una serie de destinaciones básicas que debe tener un barrio, y se busca que el acceso a estas destinaciones básicas se pueda realizar a partir de 20 minutos. En este caso, ellos no lo basan en solo andar o ir en bicicleta, sino también incluyen el transporte público. Y esto es un elemento que las diferentes ciudades irán utilizando. Es decir, algunas hacen una ciudad de los 10 minutos puramente andando y en bicicleta, otras lo van a hacer de 15, pero introducen el transporte público. Es decir, aquí no hay un consenso, sino que cada ciudad está realizando un poco lo que más les conviene, ¿no? Otros ejemplos, bueno, pues hay muchísimos, ¿eh? Nosotros hemos encontrado más de 140 iniciativas de ciudades en todo el mundo que mencionan o tienen planes específicos para avanzar hacia esta idea de la ciudad de los 15 minutos. En parte también, y siendo críticos, porque el concepto de ciudad de 15 minutos es muy abierto y es muy fácil introducirlo como objetivo en un plan si después no hay unas métricas y unos indicadores que realmente te lleven a él, ¿no? Pero sí es interesante pues, otras experiencias, como la experiencia china, ¿no?, de que ellos utilizan este concepto de cronourbanismo, pero no utilizan el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Pues el caso de Beijing, que tiene un criterio de minutos aceptables para un tipo de viajes, como por ejemplo el ir a trabajar, y otro tipo de viajes, como los viajes personales, tiene un criterio de menos minutos, ¿no?, por ejemplo. Lo mismo en Guangzhou, que por ejemplo hacen dos criterios, uno para áreas rurales, que sería de 30 minutos, y otro para áreas urbanas, que sería de 15.
¿vale? Pero en el fondo todas estas iniciativas, ¿qué hacen? Pues buscar la proximidad para reducir las externalidades que nos genera el sistema de transporte, ¿vale? Y aquí he puesto unos cuantos ejemplos de ciudades europeas que lo están llevando a cabo. Montreal también en Canadá, de hecho hay muchísimas, si os paráis un poquito a buscar, ¿vale? ¿Por qué se ha puesto tan de moda? Bueno, pues porque París, en este caso, como parte de su revolución urbana, ¿no? Que sabéis que París está revolucionando absolutamente su movilidad diaria, bueno, pues este concepto de la ciudad de los 15 minutos, acuñado, ¿no? por Carlos Moreno, que lo tenemos aquí en la foto, está muy presente en el proyecto de Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, y por lo tanto, en el momento en que París abandera este proyecto, pues tira adelante todo esto y se convierte en una cosa que las otras ciudades del mundo pues están buscando, ¿no? En el fondo, este concepto es muy político y en el fondo, bueno, pues hay muchos sectores políticos que le ven como una herramienta de cambio o una métrica que puede impulsar cambios, especialmente en la época durante el COVID y post-COVID, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que mi idea no era discutir teóricamente sobre esto. En nuestro caso, en el caso de Barcelona, no habíamos hablado antes de ciudad de los 15 minutos propiamente, pero sí que tenemos una tradición en nuestro grupo de investigación de estudiar los territorios de la proximidad en Barcelona. Y en nuestro caso la proximidad la analizábamos desde el punto de vista de la movilidad y considerábamos proximidad todo aquel desplazamiento que se hiciese a pie y en menos de 10 minutos. Y aquí lo que veis es un mapa que hicimos en 2015 acerca de dónde se concentraban este tipo de desplazamientos. Veis algunas dinámicas a partir de centro-periferia, etcétera, etcétera. Pero en general la ciudad tenía muchos desplazamientos de proximidad, es decir, casi el 25% de todos los desplazamientos realizados en Barcelona se hacían andando y en menos de 10 minutos. Es decir, que eso nos lleva a pensar que antes de entrar en la distribución de la ciudad de los 15 minutos en Barcelona, nuestra hipótesis es que es una ciudad que es óptima en este sentido porque el entorno urbano permite estos desplazamientos y eso lo hemos visto repetidamente en muchos estudios. He puesto aquí algunos, pero tenemos bastantes, ¿vale? Entonces, nuestro primer objetivo dentro del proyecto era esto, crear el mapa de la distribución de la ciudad de los 15 minutos en Barcelona. Y para ello hicimos un approach muy básico, muy directo, en que utilizamos la literatura para definir 27 destinaciones potenciales que se consideran básicas en el día a día de la vida cotidiana, y eso incluye temas de salud, de shopping, de educación, etcétera, etcétera, de entretenimiento, etcétera. Y luego hicimos pues una malla de 100 por 100 metros que cubría toda la ciudad y lo que calculamos utilizando la API de Google Maps era desde el centroide de cada celda cuánto se tardaba, ¿sí?, a llegar a, pues, por ejemplo, al supermercado más cercano, ¿sí?, desde cada celda. ¿Sí? Y eso nos daba pues, un mapa de la ciudad de los 15 minutos porque luego podíamos ver si esta celda tiene acceso a todos estos destinaciones potenciales en menos de 15 minutos o no lo tiene, básicamente. El mapa que nos resultó pues, es este, ¿no? Es decir, este es un mapa binario. O eres ciudad de los 15 minutos estrictamente o no eres ciudad de los 15 minutos. ¿Qué entendemos aquí por ciudad de los 15 minutos? Pues que estas celdas de color azul, todas tienen acceso a todas y cada una de estas 27 destinaciones potenciales en menos de 15 minutos andando, ¿sí? Y ya veis que pues realmente Barcelona tiene bastante, ¿sí? Porque todas estas destinaciones hay algunas que son muy específicas y tener acceso a casi todas pues realmente es algo que a mí me parece bastante significativo. Evidentemente, en la zona, si conocéis un poco Barcelona, en la zona de montaña, pues es más difícil que se cumplan estos objetivos, pero toda la zona de ensanche, ¿sí? Toda la zona de Sants, toda la zona de Gracia, de Sant Andreu, etcétera, etcétera, los antiguos pueblos del valle, ¿no? Que fueron anexionados a Barcelona, bueno, históricamente, pues tienen características que consideramos que cumplen con la ciudad de los 15 minutos. Algo interesante es que el centro de Barcelona, que sería este elemento de aquí, ¿no? Esto sería Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, esto sería el distrito de Ciutat Vella, pues no es estrictamente de ciudad de los 15 minutos y ahora veremos un poco por qué, ¿vale? Otra manera de ver esto sería, pues bueno, cuántos de estos
componentes que hemos dicho de health, de shopping, de entertainment, ¿no? Pues cuántos elementos tienes a menos de 15 minutos. Veis que las zonas que cumplen con los 5 elementos básicos son las zonas que propiamente son zonas de 15 minutos claramente, pero luego tenemos un degradado con las zonas más naranjas, que serían las que cumplan con todos los elementos menos 1, ¿sí? Y vamos bajando hasta las zonas en azul que no cumplen ningún elemento, es decir, estas celdas de aquí no tienen ninguno de los componentes a menos de 15 minutos. ¿Vale? Si lo vemos por barrios, aquí os he listado un poco pues, estos componentes que configuran la ciudad de los 15 minutos, que sería el acceso a shopping, a health, a education, a entertainment y a otros temas, ¿no? Por los 8 barrios más poblados de Barcelona. Y veis que, por ejemplo, el barrio más poblado de Barcelona, que sería la Nova Esquerra de l'Eixample, lo tenéis ubicado aquí, el 96% de las celdas que conforman este barrio se pueden considerar como ciudad de los 15 minutos. ¿Vale? Es un fit casi perfecto. Quiere decir que tenemos a 60.000 personas que viven en un área que potencialmente es perfecta para la proximidad. Podrían hacer todos sus desplazamientos andando en menos de 15 minutos o casi todos. ¿Sí? Luego tenemos otros casos, ¿no? Oriol, perdona, sí. Tienes 3 minutos. Perfecto, gracias. Otros casos como la Vila de Gràcia, Sant Gervasi o la Barceloneta, que funcionan de forma muy distinta, ¿no? Pero estos mapas nos sirven para ver qué fallos tenemos, ¿no? A nivel de accesibilidad y a nivel de distribución de los servicios. ¿Vale? Voy a tener que acelerar porque tenía bastantes mapas, pero veo que me he liado. Aquí, bueno, tenemos básicamente otras formas de mirarlo, ¿no? El tema de shopping en específico, ¿no? ¿Cuántos elementos de shopping tengo en menos de 15 minutos? Pues aquí tengo, es la principal concentración de shopping, aquí la principal concentración de health a la derecha. Esto lo podemos ver por elementos de cultura, por elementos de educación, etc. El mapa nos da muchas posibilidades y es muy desagregado. Y hasta el punto que la proximidad en Barcelona es tan potente que en estas zonas de color rojo no solo ya es que cumplan con los criterios de los 15 minutos, de la ciudad de los 15 minutos, es que cumplen con los criterios de la ciudad de los 10 minutos. En estas zonas, todo lo que las 27 destinaciones están a menos de 10 minutos. Y como curiosidad, la zona más accesible de Barcelona sería esta que he pintado en amarillo aquí, que es el Mercat de Sant Antoni, que el elemento que tienen más lejos, ¿sí?, es un centro social para jóvenes que tienen a 8 minutos. Todo lo demás lo tienen a menos de 8 minutos, ¿no? O sea, es decir, una accesibilidad absolutamente brutal. Y aquí justamente, no sé si es por eso o por otro factor, es donde el ayuntamiento decidió ubicar una de sus superillas, ¿no? De sus superblocks, que es la superilla de Barcelona, de Sant Antoni, perdón, que es un elemento de proximidad muy, muy revolucionario, ¿no? En el fondo. Bueno, esto lo podemos medir de otras formas, ¿sí? De hecho, esto es un artículo que hemos enviado que lo mide de otra forma completamente diferente, pero es el mismo concepto de la ciudad de los 15 minutos. Y luego tenemos el otro aspecto, que es que, muy bien, una vez tenemos, ¿no?, el mapa de proximidad, ¿no?, que sería esto, el mapa de los 15 minutos, queremos ver cómo se comporta la movilidad, porque nuestra experiencia previa es que en épocas de crisis la movilidad cambia mucho, ¿no? Esto también es otra línea de investigación importante en nuestro grupo. Cambia mucho, con lo cual, en época de COVID, ¿cómo hemos cambiado la movilidad, ¿no? Y para resolver esto lo que utilizamos son unos datos, como os decía, de tipo Big Data, en este caso son localizaciones de teléfonos móviles Vodafone en la ciudad, ¿sí? Y estas localizaciones las tenemos desde el año 2019 al 2020, 6 veces al día en la ciudad de Barcelona, ¿vale? El único problema es que la resolución espacial no es fantástica, pasamos de una grilla de 100% a una de 500 metros cuadrados, y eso es un problema, pero sí que podemos ver cómo la movilidad en Barcelona en abril de 2019, es decir, pre-COVID, sumaba 268 desplazamientos estimados, esto es el total del mes, ¿sí? Y si cogemos el mismo mes ya después, en época de pandemia, es decir, en confinamiento, esta movilidad se queda en 65 millones, es decir, un 75% menos de movilidad, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver es la diferencia entre pre-post, ¿sí? Y la idea, evidentemente, será poner en relación este pre-post con la distribución de la accesibilidad de la ciudad de los 15 minutos en Barcelona. ¿Sí? Este es el proceso que estamos trabajando ahora, básicamente, ¿no?, colocando en cada celda, ¿sí?,
un mapa como este, ¿no? En que veamos si las zonas donde hay más proximidad, más accesibilidad, que serían estas de aquí, son también las zonas que han cambiado más sus desplazamientos, es decir, que han sido capaces de reducir más el número de desplazamientos. Bueno, muy rápido, ¿eh? Me he pasado. Como conclusiones, simplemente que los niveles de proximidad son muy altos en Barcelona, hay una gran parte de la ciudad que puede ser considerada ya, sin hacer nada extra, como ciudad de los 15 minutos. Eso nos lleva a pensar que el concepto de 15 minutos para Barcelona es poco ambicioso y que podríamos hablar perfectamente de la ciudad de los 10 minutos, pero también la reflexión que hacemos es que necesitamos una sistematización de métodos, de criterios, de definiciones alrededor de este concepto etéreo que es la ciudad de los 15 minutos. Que es evidente que este concepto ha tenido mucho éxito precisamente porque es etéreo y no está bien definido, pero si queremos avanzar en un análisis estricto y riguroso necesitamos sistematizarlo y definirlo bien, ¿no? Y aquí la gran pregunta que busca responder nuestro proyecto es un poco, bueno, este potencial de proximidad que nos está midiendo este mapa, ¿no? ¿Conlleva realmente uso de la proximidad, ¿no? ¿Este uso de la proximidad es para todos o se repetirá lo que ya habíamos visto anteriormente en estudios previos sobre proximidad, que es sobre todo para algunos sectores vulnerables que lo utilizan más que otros, ¿no? Y al final, si esto es realmente útil, ¿no? Para los policymakers o si es simplemente un ejercicio académico que no lleva, con el que no lleva nada, ¿vale? En el futuro, dos líneas de investigación del grupo. La primera aquí a la derecha, que es explorar la dimensión metropolitana, porque la ciudad de Barcelona sabéis que es un entorno muy homogéneo y por lo tanto hay pequeñas diferencias, pero en el ámbito metropolitano encontraríamos muchas más diferencias de accesibilidad en la ciudad de los 15 minutos. Y después lo que os decía de poner en relación esto no solo con los datos con los datos de Big Data de Vodafone, sino también con los datos que hemos acumulado del tracking GPS para ver si estos niveles de accesibilidad se corresponden con los datos de movilidad, este ámbito muy de alta resolución que obtenemos con el GPS traqueando a las personas que participan en nuestros estudios. Y ya está, con esto termino. Perdona, Flor, por haberme alargado. Simplemente decir que muchas gracias y que cualquier pregunta ya sabes. Sí, muchas gracias, señor.